volumen 18, diciembre 25, 1925. Se necesitan las disposiciones para poseer el don del querer divino. Estaba pensando en lo que está dicho anteriormente, que la voluntad de Dios es un don, y por eso como don se posee como cosa propia. En cambio, quien hace la voluntad de Dios debe estar a las órdenes, debe preguntar frecuentemente qué debe hacer y pedir que se le preste el don, no para ser el dueño, sino para hacer la misma acción que Dios quiere, terminada la cual debe devolver el don que ha tomado en préstamo. En mi mente se formaban tantas imágenes y semejanzas entre quien vive en el querer divino y lo posee como don, y entre quien hace la santísima voluntad de Dios, que no solo no posee la plenitud del don, y si lo posee, es a intervalos y en préstamo. Digo ahora algunas de estas semejanzas. Supongamos que tuviese una moneda de oro, que tuviera la virtud de hacer surgir cuantas monedas yo quisiera. Oh, cuán rica me podría hacer con este don. En cambio, otro lo recibe en préstamo este don por una hora, para realizar una acción suya y devolverlo de inmediato. ¿Qué diferencia entre mi riqueza por el don que poseo y entre la de quien lo recibe en préstamo? O bien, si tuviera en don una luz que no se apaga jamás. Así que, de noche o de día yo estoy al seguro. Tengo siempre el bien de ver esta luz que nadie me puede quitar. Se hace conmigo como con natural, y me hace conocer el bien para hacerlo y el mal para rehuirlo. Así que con esta luz dada a mí en don, yo me río de todos, del mundo, del enemigo, de mis pasiones y hasta de mí misma. Así que esta luz es para mí fuente perenne de felicidad. Está sin armas y me defiende, es sin voz y me enseña, es sin manos ni pies y dirige mi camino y se hace guía segura para llevarme al cielo. En cambio, otra persona, cuando siente la necesidad, debe ir a pedir esta luz, pues no la tiene a su disposición, y habituada a no ver siempre junto con la luz, no posee el conocimiento del bien y del mal, y no tiene fuerza suficiente para hacer siempre el bien y evitar el mal. Entonces, no poseyendo la luz encendida continuamente, en cuantos engaños, peligros y caminos sinuosos nos encuentra. ¿Qué diferencia entre quien la posee como don suyo esta luz y entre quien la debe ir a pedir cuando la necesita? Ahora, mientras mi mente se perdía en tantas semejanzas, decía entre mí: así que el vivir en la voluntad de Dios es poseer la voluntad de Dios, y esto es un don. Entonces, si la voluntad de Dios no se complace en darlo, ¿qué puede hacer la pobre criatura? En ese momento mi amable Jesús se ha movido en mi interior, como estrechándome toda a Él, y me ha dicho: Hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don, y es el poseer el don más grande, pero este don que contiene valor infinito, que es moneda que brota a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el orden divino, y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación, no se da sino a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida, más bien, su vida como una nada en comparación a él. Por eso primero, quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya, pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía, en todo lo que hace pedirme siempre, aun como préstamo el don de mi querer. Entonces yo, cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don, porque con pedirlo y volver a pedirlo, ha formado el vacío en su alma donde poner este don celestial. Y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer, su paladar se ha ennoblecido, y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo. Por eso, viéndose en posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y amaba, vivirá de la vida de aquel don, lo amará y lo tendrá en la estima que merece.
¿No condenarías tú a un hombre que lleno de afecto pueril hacia un niño, solo para que le estuviese un poco en su compañía, entreteniéndose juntos, le diese un billete de 1,000, y el niño, no conociendo el valor, después de algunos momentos lo rompa en 1,000 pedazos? Pero si en cambio primero lo hace desear, luego le hace conocer el valor, después el bien que le puede hacer ese billete de a 1,000 y luego se lo da, aquel niño no lo hará pedazos, sino que irá a guardarlo bajo llave, apreciando el don y amando más al donador. Tú alabarías a ese hombre que ha tenido la habilidad de hacer conocer el valor del billete al pequeño niño. Si esto hace el hombre, mucho más. Yo que doy mis dones con sabiduría, con justicia y con verdadero amor. He aquí entonces la necesidad de las disposiciones, del conocimiento del don y de la estima y aprecio, y del amar al mismo don. Por eso, como precursor del don de mi voluntad que quiero hacer a la criatura, es el conocimiento de ella. El conocimiento prepara el camino. El conocimiento es como el contrato que quiero hacer del don que quiero dar, y por cuanto más conocimiento envío al alma, tanto más es estimulada a desear el don y a solicitar al divino escritor que ponga la última firma, que el don es suyo y lo posee. Entonces, la señal de que quiero hacer don de mi querer en estos tiempos es el conocimiento de él. Por eso sé atenta en no dejar escapar nada de lo que te manifiesto sobre mi voluntad, si quieres que yo ponga la última firma del don que suspiro dar a las criaturas. Después de esto, mi pobre mente se perdía en el querer supremo y hacía cuanto más podía por hacer todos mis actos en la divina voluntad. Me sentía investida por una luz suprema y mis pequeños actos, en cuanto salían de mí, tomaban lugar en aquella luz y se convertían en luz. Y yo no podía ver ni el punto de la luz en el cual los había hecho, ni dónde encontrarlos. Solo veía que se habían incorporado en aquella luz interminable y no más, y a mí me resultaba imposible poder navegar en toda aquella luz inaccesible, estarme dentro sí, pero atravesarla toda no le era dado a mi pequeñez. Mientras estaba en esto, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: Hija mía, cómo es bello el obrar del alma en mi voluntad. Su acto se une al acto único de su Creador, que no conoce sucesión de actos, porque la luz eterna no es divisible, y si se pudiera dividir, lo que no puede ser, la parte dividida se volvería tinieblas. Así que el acto divino, siendo luz, de todo su obrar forma un solo acto. Por eso el alma obrando en la luz de mi querer, se une a aquel acto único de su Creador y toma lugar en el ámbito de la luz de la eternidad. Por eso no puedes verlos, ni en la parte de la luz donde los ha hecho, ni donde se encuentran, porque la luz eterna de Dios, para la criatura, es intraspasable y no se puede abarcar toda. Pero ten por seguro que su acto está en aquella luz, el cual toma lugar en el pasado, en el presente y en el futuro. Mira el sol, siendo él imagen de la sombra de la luz divina, tiene en parte esta propiedad. Supón que tú obraras en el punto donde el sol expande su luz solar. Tú ves su luz delante, sobre y detrás de ti, a derecha e izquierda. Por eso si tú quisieras ver cuál es la parte de la luz del sol que toda te circundaba, tú no la sabrías encontrar ni distinguir, sabrías decir solo que su luz ciertamente estaba sobre ti. Ahora, aquella luz estaba desde el primer instante en que fue creado el sol, está y estará. Y si tu acto pudiera convertirse en luz solar, como se convierte en luz divina, ¿podrías encontrar tu partecita de luz y la luz que te ha sido dada por el sol para hacerte obrar? Claro que no, pero sabrías que de ti ha salido un acto que se ha incorporado en la luz del sol. Por eso digo que el vivir en el querer supremo es la cosa más grande, es el vivir vida divina. El celestial Creador, en cuanto ve al alma en su voluntad, la toma entre sus brazos y poniéndola en su seno, la hace obrar con sus mismas manos y con aquella potencia de aquel fiat con el cual fueron hechas todas las cosas. Hace descender sobre la criatura todos sus reflejos para darle la semejanza de su obrar.
He ahí por qué el obrar de la criatura se vuelve luz y se une a aquel acto único de su Creador y se constituye gloria eterna y alabanza continua de su Creador. Por eso sé atenta y haz que el vivir en mi querer sea para ti tu todo, a fin de que jamás puedas descender de tu origen, es decir, del seno de tu Creador.